¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, que nos regale el Señor en su gracia un hermoso día viernes. Qué bueno es que en esta mañana vamos a poder leer la palabra de Dios allí en 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 20. Dice la palabra del Señor: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Este es un versículo que está en un capítulo que creo que ningún creyente debe dejar de leer. Y mi hermano, si usted hace mucho que no lee este capítulo 14 de 1 Corintios, léalo. Usted sabe, es el capítulo más claro, donde más ampliamente se trata el tema de hablar en lenguas. Por eso creo que es un capítulo que vale la pena tenerlo muy presente frente a veces dudas, a veces discusiones de hermanos que nos rodean, principalmente de otras denominaciones. Es un capítulo tan claro que conviene conocerlo, conviene tener una profundidad en el mismo para poder, si tenemos que enseñar a alguno, saber que estamos enseñando de acuerdo a la palabra de Dios. Y si tenemos que aprender primeramente nosotros, podamos aprender de la palabra de Dios. Pero yo quise extractar, sentí que tenía que compartir con ustedes este versículo 20 de este hermoso capítulo, que tiene 40 versículos. Es un capítulo largo, pero como todo lo que es palabra de Dios, sin ningún desperdicio. Aquí hay un llamado de atención de parte del Espíritu Santo para la iglesia, para cada uno de nosotros. Hermanos, dice la Biblia, no seáis niños en el modo de pensar. Y el final del versículo dice, maduros en el modo de pensar. No sean niños. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios muchas veces nos dice que tenemos que volvernos como niños, aún en la boca de Jesús, para entrar al reino de los cielos. Y sabemos las ventajas que tienen los niños en esa inocencia, en esa pureza de pensamiento, en esa sencillez de pensamiento para entender las cosas. Pero aquí la palabra del Señor dice, no sean niños en el modo de pensar, sino maduros. Ahora, mis hermanos, como hijos de Dios debemos tener crecimiento en el conocimiento de las cosas del Señor. Pero no un conocimiento intelectual simplemente. Quizás esto tenga que ser el comienzo, un conocimiento intelectual, pero lo tenemos que hacer carne. Tenemos que crecer. No podemos conformarnos con el ABC del Evangelio, de la palabra de Dios. Como tantas veces hemos dicho con el pastor Cristiano, la Biblia consta de 66 libros, de muchas páginas, y todo es palabra de Dios. No podemos conformarnos escuchando la prédica por radio, por televisión, por algún medio de internet. No podemos esperar que otros no nos hablen de las cosas de Dios. Debemos nosotros buscar en su palabra, crecer en el conocimiento de Cristo, descubrir las verdades que el Señor tiene para nosotros, escudriñar las Escrituras, profundizarlas, estudiarlas. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, no sean niños en el modo de pensar. Pero mis hermanos, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra mente si no nos alimentamos? ¿Cómo no vamos a desarrollar nuestra mente si no conocemos? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra forma de pensar si no sabemos cómo Dios quiere que pensemos? Mis hermanos,
El Señor nos llama con urgencia y nos advierte, dejen de ser niños en el modo de pensar. Sean crecidos, sean adultos. Allí nomás en el capítulo 13, el apóstol Pablo tiene que decir, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahora, mis hermanos, ¿cómo es posible que teniendo tiempo en las cosas del Señor sigamos hablando como niños espirituales, pensando como niños espirituales, juzgando como niños espirituales? Mis hermanos, debemos desarrollarnos, debemos cambiar, debemos querer que el Señor renueve nuestro pensamiento, nuestra mente, porque eso va a marcar, hermanos, cómo vamos a actuar, cómo vamos a ser. El Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de Él para ser bendecidos y para ser de bendición. Pero también nos advierte de otra cosa y nos dice que debemos ser como niños. Recién dice, no sean niños. Ahora nos va a decir, en esto sí tienen que ser niños. Y dice, ser niños en la malicia, en la maldad. Mis hermanos, qué bueno es que cuanto más crezcamos y cuanto menos niños seamos en nuestro pensamiento, en nuestro desarrollo espiritual, más pequeño y más niño, más bebé vamos a ser en la malicia, en la maldad, en lo que viene de la carne, lo que viene de parte del enemigo, del diablo, de lo que nos rodea. Cuanto más nuestra vida esté ocupada de las cosas de Dios, cuanto más nuestro pensamiento esté en las cosas de Dios, menos lugar vamos a tener para que nuestros pensamientos estén en las cosas de la carne, en las cosas que a veces nos ahogan, nos asfixian y nos llevan a perder tanta bendición. Mis hermanos, es hora de dejar de ser niños en la forma de pensar, pero ser niños y cada vez más niños en la malicia, en la maldad. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque hoy podemos cambiar. Hoy tú nos estás dando esta nueva oportunidad. Muchas gracias, Señor, por tu generosidad, por tu palabra, por tu enseñanza. Mis hermanos, el Señor nos regale un día victorioso en Cristo.